Negociación por la instalación de la segunda planta, que implicará una inversión de 4.000 millones de dólares, parecería estar un poco demorada de lo que era el plan inicial. La etapa está en curso, se esperaba cerrar entre diciembre y junio de 2018, algo que parece difícil de cumplir, pero vamos a hablar de este tema. Pero además, también estas negociaciones del Ejecutivo sobre UPM provocó la renuncia de Andrés Massoyer, el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio del Interior, por estas discrepancias llevadas adelante. ¿Qué? De Economía. De Economía, no, perdón. ¿Vieron qué pasa? Que se puede pifiar del Ministerio de Economía. En estas discrepancias, entonces, de las negociaciones con la planta de UPM. Tenemos con nosotros al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo anda? Un gusto estar acá. Igualmente. Al final no tengo claro si está demorado o no, porque hasta ayer estaba demorado y hoy Búsqueda habló con el presidente Vázquez y le dice que le asegura que los acuerdos con UPM están muy avanzados y que se van a firmar en octubre. Aquí. Depende cómo lo quiera ver. ¿Es posible terminar este mes las negociaciones? Bueno, creo que se están haciendo esfuerzos para terminar. Yo no le puse fecha, otros han puesto fecha. Creo que hubo una primera fase que terminó allá un poco antes de la Semana de Turismo. Recuerden que la delegación finlandesa fue a hacer consultas a Helsinki. Volvió con resoluciones positivas y desde entonces se está trabajando en la precisión y la redacción de las líneas generales del proyecto, que pone en marcha las cosas. Para mí, personalmente, es muy importante esta fase que está culminándose, que está cerrándose, porque es la que habilita comenzar a concretar las cosas, a hacer las cosas. Y desde luego, cada uno lo mira desde la perspectiva de su responsabilidad, y no es lo mismo el que tiene que financiar la obra con el que tiene que cuidar el medio ambiente, con el que tiene que construir el ferrocarril. Y fíjense si ustedes se están discutiendo sobre si se demora o no demora la elaboración y la firma de un documento, fíjense en la responsabilidad que siento yo, que tengo que empujar un equipo que tiene que construir una obra que nunca se hizo en el país y que tiene por lo menos 3 años por delante de trabajo. Ahora, ¿toda esta demora se debió a que cada vez ellos pedían más requerimientos? No, son las negociaciones. Quien tiene experiencia en materia de negociación en cualquier orden de la vida. Y para estas negociaciones ya se cobró una víctima que es Massoyer. Y a la prensa usted dijo, también tuve la idea de dejar todo. No, desde luego. Yo creo que Massoyer se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque no hizo lo que mi abuelita me enseñó desde niño, que hay en algunas circunstancias que hay que contar hasta 10. Me dicen que Massoyer estuvo contando desde julio hasta septiembre. Creo que cuando uno frente a una situación, frente a una frustración, frente a una bronca, frente a una discrepancia, toma decisiones, generalmente se equivoca y pierde de vista el conjunto. Uno cuenta hasta 10 y entonces después de contar hasta 10 vuelve a tomar la visión general de los intereses que está representando y también incluso vuelve a ubicar las diferencias que puede tener de matices, de conceptos, con los propios integrantes. Pero llegaron a renunciar al gobierno, un hombre que había acompañado al equipo económico a lo largo de los 12 años, ¿no? No fue una renuncia de un día para otro. Massoyer estuvo unas semanas pensándolo y además hizo pública esa razón de la renuncia, ¿no? Son una serie de elementos que, como ciudadanos y la oposición también, de hecho los ha convocado a usted y a todo el Parlamento, tenemos derecho a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Hasta dónde Uruguay no estaría concediendo demasiado? Bueno, usted me preguntó y yo le di mi opinión. Sí. Ahora, si usted quiere que yo me ponga en el pellejo de Massoyer, va a tener que llamar a Massoyer. Sí, sí. Y si quiere que le dé la opinión de otros, que opinan por distintos intereses y por distintos objetivos, tendrá que llamar a ese otro. Claro, yo ahora, le doy mi opinión. Si va a tener que ir a la Comisión de Transporte junto con Astori para explicar esta salida de Massoyer, y también hablan de secretismo desde la oposición. Bueno, se habla de muchas cosas. ¿Cuál es la realidad? Fíjese, ustedes me llaman, yo no pregunté ni qué me van a preguntar y yo contesto, doy mi opinión. Pero yo estuve en el Congreso Nacional de Ediles, con 300, 350 ediles presentes, haciendo un informe sobre UPM y recibiendo preguntas abiertas sobre UPM y con la presencia de legisladores.
algunos de los que dicen que nos tienen que llamar por el secretismo y sin embargo estaban ahí sentados y ahí informamos. Nosotros fuimos a la Comisión de Transporte de Diputados y ya hablamos del tema de UPM y contestamos lo que nos preguntaron los diputados. Ministro, en el marco de la... Así que, secretismo, vamos a separar la realidad de un trabajo que tiene que hacerse con responsabilidad con el protagonismo que de algún modo muchos quieren tener, pero bueno, es un problema diferente. Ministro, en el marco de estas negociaciones, ¿usted considera que UPM ha pedido cosas exageradas y Uruguay ha tenido que conceder? ¿Cómo ha sido el fruto de esa negociación? Las negociaciones, lo he dicho también, son duras, a veces áridas y sí, yo a veces entiendo que piden más de lo que corresponde y a veces incluso puedo hasta pensar que no lo piden como corresponde. Y así lo expreso en la comisión y así rechazo lo que tengo que rechazar y así se cortan las discusiones para buscar después el punto de restablecer. Creo que a lo largo de este año lo que hemos puesto de manifiesto a ambas partes que los representantes de UPM están interesados en llevar adelante este proyecto en el Uruguay y que a quienes representamos al gobierno uruguayo entendemos que es positivo avanzar para concretar este emprendimiento en Uruguay. Yo le puedo explicar por qué yo considero que es importante. Porque un emprendimiento de estas características desde ya está generando determinadas expectativas y posibilidades de desarrollo económico, porque el inicio de las obras va a generar mucho trabajo, porque va a transformar una parte del país y porque va a nutrir de servicios a sectores del país y a sectores de la población del país que si no, no recibirían esta mejora. La economía del país no solo va a crecer porque va a crecer 2 puntos y pico el Producto Bruto Interno, sino va a crecer porque se va a distribuir los servicios que llegan a un lugar del país que no se caracteriza por ser muy desarrollado. Por lo tanto, yo trato de contribuir a que este emprendimiento salga adelante, pero desde luego que trato de defender los intereses del Uruguay y creo que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y bien. ¿Y hay desacuerdos internos de esta negociación, como dijo Massoyer en su carta de renuncia? Cuando en su casa, en su familia, se reúne la familia y discute un tema, no todos pensamos exactamente igual y tampoco pasa en el gobierno, ¿verdad? Pero hay una estrategia, hay objetivos y hay una coordinación que ejerce directamente el presidente de la República, que es el que va conduciendo la opinión del gobierno uruguayo. Y cada ministro tiene una visión que parte desde su lugar. Desde luego que el ministro de Economía trata de defender el bolsillo y controlar cuántos recursos se comprometen. Y yo quiero los recursos porque necesito hacer cosas y obras de infraestructura que además llevan tiempo concretarlas. Y la ministra de Medio Ambiente cuida el medio ambiente y desde luego es mejor que no pase nada que un gran emprendimiento de este tipo. Pero la ministra trabaja positivamente. Y la ministra de Energía discute los temas de la energía y el ministro de Trabajo trata de avanzar en un marco. Hay que calibrar todo eso. Y bueno, pero todo eso en 8 ministerios, donde hasta las políticas forestales, desde cómo se plantan las plantitas, dónde se plantan, dónde se trasplantan, qué predios son aptos para una cosa, qué predios se habilitan para la otra. Todo esto está en un proceso de discusión muy complejo. Como en finlandés. Entonces, naturalmente... Con traductores y todo. Con problemas de traductores también. Naturalmente, entonces, mi visión no es igual a la visión de Carolina Cose. Tenemos enfoque, pero eso no quiere decir que estemos incapacitados a trabajar en conjunto y a fijar los objetivos comunes. Ministro, y así lo hacemos con todos los ministros. No le gusta manejar fechas y lo dejó claro hace un rato, pero ¿qué tan probable es colocar la piedra fundamental el año que viene, que era lo que al principio se había planteado como en el primer cronograma, digamos, fecha, y el presidente había dicho que le gustaría que fuera el año que viene? Tiene razón usted.
A mí no me gusta hacer anuncios por adelantado, no me gusta, porque eso lo único que hacen es generar frustraciones. Pero créame que soy el que más apurado estoy por poner en marcha esto. Y de hecho, ustedes habrán escuchado que nosotros dijimos la reconstrucción del ferrocarril va adelante con UPM o sin UPM. Uruguay necesita aprovechar esta oportunidad. Y la oportunidad, por cierto, es si la planta se instala. Pero si la planta no se instala, la propia discusión que se abrió nos ha generado la posibilidad de evaluar lo que significa este tendido central del ferrocarril, que es la columna vertebral del ferrocarril, y que sin esta discusión yo no me hubiera atrevido a poner en el orden del día con la inversión necesaria. Mientras que ahora el Uruguay está discutiendo y esto lo queremos poner en marcha. Muy bien, ministro Rossi, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, Víctor. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda antes.